pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy tenemos un programa particular con dos invitados de lujo, polémicos, que juegan fuerte en la opinión. Va a estar el diputado nacional Fernando Iglesias, ha sido designado, por lo menos el presidente de la Nación ha anunciado que va a enviar sus pliegos para ser embajador ante la Unión Europea, uno de los cargos más importantes dentro de la diplomacia argentina. Y también va a estar con nosotros Pilar Rahola, usted la conoce y sabe que juega muy fuerte, que tiene opiniones muy contundentes y que acaba de ser amenazada de muerte en Barcelona. Dirá una vez más, la viven amenazando obviamente los trogloditas que defienden el terrorismo, los trogloditas antisemitas allí en Barcelona, pero nos va a contar también cuál es su mirada del nuevo alcalde, el alcalde electo en Nueva York. De todo eso vamos a hablar, pero déjeme que le cuente dónde estoy parado desde lo editorial, qué fue lo que más me impactó en estos últimos minutos. Mire, a esta altura es muy difícil definir al peor presidente de la historia. Es que Alberto Fernández, al igual que cuando estaba en el poder, no deja macana por hacer. Por momentos parece que no registra la realidad. Rompió su silencio en un streaming kirchnerista y ni siquiera se dio cuenta que los que lo entrevistaron se burlaban de él. Se burlaban de las pavadas y de las mentiras que Alberto decía. Pero no solo eso. En los temas estrictamente políticos, como elogiar a Axel Kicillof como un gran gobernador o a Sergio Massa, mire, estoy seguro que los dos dirigentes justicialistas lo tomaron como un abrazo del oso, ¿no? Está tan desprestigiado Alberto que un elogio suyo perjudica al destinatario, pero le volvió a mentir en la cara a sus entrevistadores y nos tomó por tontos a todos los que vimos fragmentos de sus declaraciones que producen vergüenza ajena. Mire, la primera reacción de los peronistas es negar. No, Alberto no es peronista, no hizo un gobierno peronista. Se quieren despegar de semejante impresentable. Y los no peronistas, lo primero que te dicen es, ¿cómo es posible que este pobre tipo haya sido presidente de la Argentina, ¿no? ¿Qué hicimos los argentinos para merecer esto? Los responsables de ese agujero negro que fue su gobierno son y fueron claramente Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Es que no fue magia, ellos lo utilizaron y luego lo tiraron a la basura. Uno de los grandes papelones, tal vez de los más recordados, fue su intento de seducir a la mediática Tamara Pettinato. ¿Se acuerda de aquel bochorno? Ella tomando cerveza, sentado en el sagrado sillón de Rivadavia, Alberto baboso le pedía que le dijera algo lindo y ella le beboteaba en las respuestas. Eso es uno de los momentos más bizarros que se haya visto en la oficina del jefe de Estado. ¿Se acuerda? Fíjese. ¿Vamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. O sea, que tuviste una relación conmigo. No, de amistad. Empezá de nuevo. Empezamos de nuevo. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. No, o sea que hiciste la primaria muy adulta vos. No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Me he perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero. Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, ¿puedes decirme algo lindo? Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no que digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? Eso es lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me puedes decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo debo decir borracha. Esta cerveza tiene cosas adentro. Pero rico no. Voy a dejar de tomar cerveza.
Bueno, dale. Te amo. Yo a vos. Te amo, le dice, ¿no? Y antes le dice, antes de que termines de emborracharte con esa cerveza. La verdad es que produce ciertas náuseas, ¿no? Es repugnante, indignante, como todo medio, como todo en medio de una gestión que fue el desastre en todos los terrenos. Pero como la estupidez humana es ilimitada, Alberto Fernández volvió sobre el tema e intentó explicar lo inexplicable. Dijo que fue un mensaje para su amigo Ernesto Tenenbaum, uno de los periodistas que más lo entrevistó y que más lo apoyó. Que lo había criticado en la radio y que le hacía ese chiste para que ella le dijera algo lindo a través de Ernesto. Una mentira tan grande como la montaña de dólares que robó Cristina, su jefa política, una falsedad tan evidente que provocaba la sonrisa perdona vidas de sus interlocutores. Mire lo que pasó. Sí, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así, bebé? Entonces le vamos a hacerle vamos a mostrar a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho. Y así surge la charla esa. El video era para Tenenbaum. Exactamente. ¿Y por qué cada vez más raro. No dijo nada? ¿Se lo mandaron? No, porque nunca lo llegó, nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque nunca Tamara dijo lo que yo le pedía que dijera. Claro, nunca ocurrió. Que era algo lindo. Claro, decime algo lindo, exactamente. Exactamente. Hay aplausos. Otra vez vergüenza ajena, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿será la ideología o la psiquiatría? O ambas cosas. Dicen que Cristina le hizo la vida imposible y le quemó la cabeza más de lo que la tenía quemada y multiplicó su colosal ineptitud. Después dijo que Tamara es una amiga suya entrañable y que está casada con un funcionario de su gobierno y que, al igual que su padre, Roberto Pettinato, le parece una de las mejores personas que humanamente haya conocido en su vida. Mire, que los Pettinato sean las mejores personas que Alberto Fernández conoció en su vida explica muchas cosas, ¿eh? En junio del 2019 publiqué un libro titulado Juicio y Castigo, con la foto de Cristina en la tapa, ahí lo estamos viendo. Ya pasaron más de 6 años y mi reclamo sigue siendo el mismo. En la bajada de la portada, digo textualmente, Alberto presidente es menos de lo mismo. El autoritarismo cae, la fractura social expuesta que resucitó el odio, mega corrupción de Estado y profanación de los derechos humanos. En la página 49 se puede repasar mi conclusión de lo que ya era Alberto Fernández de Kirchner, así le decía yo, Alberto Fernández de Kirchner en aquella época, una basura. Y me permito decirle basura porque es lo que Alberto le dijo al amor de su vida, entre comillas, según contó la misma Tamara Pettinato. Alberto le dijo basura sexual porque ella le había dicho que no sabía copular. Cuestiones de Estado, ¿no? Entre un presidente de la nación en ejercicio y una mediocre panelista de radio que se autopercibe genial. Pero vamos a lo más profundo. Esa es solo una anécdota, pero que los define bastante a ambos, ¿no? Cristina, en una declaración que se quiso lavar las manos y hacernos creer que ella no tuvo nada que ver con la designación de este energúmeno. Encima su vocera en este tema, Mayra Mendoza, la intentó convertir en víctima al decir que ella también sufrió la violencia de Alberto, que Cristina fue la víctima de Alberto. Bueno, mire, ella, Néstor Kirchner y Alberto fueron los victimarios de la inmensa mayoría de los argentinos. Ese triángulo de las Bermudas por donde se hundió la Argentina es la línea fundadora y allí se selló cuando Cristina designó a Alberto. Por aquel libro que escribí, muchos empresarios y periodistas me criticaron. Decían que me había ensañado, que Alberto era otra cosa. Algunos decían que era moderado, confundían moderación con falta de personalidad. Otros decían que iba a ser un gran estadista, confundían sus deseos con una realidad que se veía muy claramente. Mis argumentos eran los datos, insisto, no lo dije en un café, ahí está en un libro y es parte de mi orgullo como analista político. Yo decía en esa época que Alberto fue el jefe de gabinete de Néstor y después de Cristina, fue el transmisor y muchas veces el ejecutor de las desmesuras y las arbitrariedades autoritarias de ambos. Cuando
los que apretaban e insultaban periodistas, Alberto era de los que iniciaba los ataques con temibles llamados telefónicos a los dueños de los medios y también a los periodistas. Después vino el Alberto del Llano. En ese momento acusaba de todo a Cristina ante los oídos de la prensa. Volvieron después, se usaron mutuamente, ¿no? Después volvieron a conversar y Alberto dijo exactamente lo que después fue. Un presidente títere y temeroso de Cristina. Testaferro, pelele o chirolita de la vicepresidenta. No, de acuerdo. Cuando tenemos desavenencias soy un chirolita. La verdad es que si tenemos diferencias es porque precisamente no lo soy. Yo soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner, pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones. Valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas, pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. Y yo creo que en este tiempo el presidente soy yo. Digamos todo, Alberto Fernández desfiló por todos los espacios, ¿eh? Fue dualdista, también masista, luego randacista, y hasta que volvió el redil de Cristina y para justificar su panquequeada dijo que ahora había otra Cristina. Juró que Cristina ya no era perversa o vengativa, que ahora había una nueva Heidi Pingüina. Nunca le creí a ninguno de los dos, ni a Alberto ni a Cristina. Hoy Alberto es un esperpento patético que deambula por su propia indignidad. Busqué la palabra que lo retratara sin ser demasiado irrespetuoso de mi parte. Encontré hazme reír. Hazme reír. Dice el diccionario de la Real Academia que se trata de una persona risible por su ridiculez o extravagancia. Y sus sinónimos de hazme reír son adefesio, bufón, mamarracho y payaso. Tiene razón el diccionario. Alberto fue y es el hazme reír, por no decir el hazme llorar. Hay muchos muertos que deben pesar sobre su conciencia con las locuras que hizo durante la pandemia del COVID y tiene que explicar en tribunales las acusaciones de haber golpeado a su esposa Fabiola Yáñez y de haber cometido delitos en el manejo de los seguros de su gobierno. No sé cómo se atreve todavía a hablar en los medios de comunicación. Es un muerto político que pretende resucitar y en realidad es solo un fantasma que ya ni siquiera asusta a nadie. Bueno, lo prometido, ya está en nuestros estudios Pilar Raola, ustedes saben, todo lo que significa del pensamiento, del combate contra el antisemitismo, del combate a favor de todo tipo de pluralismo y de libertad, y además viene con algunas amenazas desde España realmente muy fuertes. Enseguidita nomás vamos a conversar con ella, pero también tenemos a Fernando Iglesias, tal como les anticipé. Muy buenas noches, Fernando. Diputado nacional, y pregunto, ¿cuándo podemos decir que vas a ser embajador de la Unión Europea? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, cuando sea embajador. Por ahora lo único que se ha dado el primer paso, que es el pedido de Placet a Bruselas, es decir, a Bélgica, porque sería embajador ante Bélgica y ante la Unión Europea. Las dos cosas. Sí, como parte del programa de la motosierra. Están achicando, creando una sola delegación con un ahorro de casi el 50%. Me parece excelente, vamos a tener mucho trabajo porque es una embajada compleja. Unión Europea son 27 países, la Comisión, el Parlamento, el Consejo. Después está Bélgica, la bilateral con Bélgica, Luxemburgo. Hay muchos intereses comunes en Bélgica, el tema, por ejemplo, dragado de hidrovías. Claro. En Luxemburgo están varias empresas líderes argentinas y OTAN también. Argentina se propone como Global Partnership, propone formar Global Partner de la OTAN y en la Unión Europea está el tema del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es decisivo, va a ser una cosa muy importante, así que bueno, recién se dan los primeros pasos, se pidió el Placet, se supone que eso es un trámite reservado, alguien lo filtró y bueno,
digamos, pero recién empieza, después lo tiene que aprobar el Senado y es un trámite que va a demorar un poco. Pero ¿cómo fue que vos te enteraste? ¿Te llamó el presidente, te llamó el canciller en su momento? ¿Cómo fue que te eligieron, que tomaron esa decisión política? Digamos, vos, si yo no me equivoco, corregime, ¿todavía seguís perteneciendo al PRO o como ese grupo de diputados ya pasaste a La Libertad Avanza? No. Yo recibí un mandato como diputado por el PRO, lo voy a terminar como corresponde. He apoyado al gobierno como ha apoyado todo el bloque del PRO, he votado lo mismo que ha votado mi bloque durante todo este periodo, y al mismo tiempo el presidente me ha confiado algunas responsabilidades, es decir, me ha ofrecido, yo hablando con él le dije eso, que yo era diputado y que iba a terminar mi mandato y que iba a terminar en mi bloque. El PRO decidió que la única candidatura posible en la ciudad de Buenos Aires fuera para Fernando de Andrés, a quien yo felicité, voté y apoyé. Y el presidente primero me ha pedido, ya hace 2 años, que fuera presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro. Creo haber hecho un buen trabajo, todos lo hicimos, aprobamos récord histórico de la Comisión. En el año 2024 aprobamos más de 50 tratados internacionales y acuerdos y proyectos de ley. Nunca se había logrado tanto. 2/3 de lo que salió con nivel de proyecto de ley de la Cámara de Diputados en ese año salió de mi comisión, de la comisión que yo presidí. Sí. Debo decirlo, en casi todos los casos con unanimidad y apoyo también de la oposición peronista. Y bueno, nada, en Bruselas hace mucho tiempo que no hay embajador. De alguna manera yo ya es la segunda o tercera vez que voy este año tratando de apoyar eso. Me parece muy importante el acuerdo de Unión Europea-Mercosur y bueno, el presidente ahora ha decidido dar este paso, obviamente consultándome y obviamente acepté. Vamos a ver ahora cómo sigue el trámite. Cómo evoluciona, ¿no? Y cómo evoluciona el acuerdo, que es decisivo. Es decir, Argentina es un país aislado, es uno de los 5 o 6 países más aislados del mundo, con menor nivel de comercio internacional. Eso, lejos de ser una ventaja, ha sido claramente un enorme problema. No hay más que ver el mismo continente, Sudamérica, la costa atlántica con el Mercosur que la cerraba, cómo le ha ido a los países, a Venezuela, que formaba parte, a Brasil, a la Argentina, y cómo le ha ido a todo el lado del Pacífico, que ha crecido mucho más consistentemente, justamente en base al comercio internacional y las inversiones extranjeras. Creo que eso es decisivo y el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur permite llevar del 5%, si Argentina tiene tratados de libre comercio y favorables, con el 5% del PBI mundial. Solo con la Unión Europea se llega casi al 20%. Y si se hace lo de Estados Unidos, estaríamos en alrededor del 50%. Es un cambio decisivo, estructural, que da sobre todo un horizonte de inversiones mucho más amplio que el que tenemos hoy. Fernando, por supuesto que sé la respuesta, pero me gustaría que la expliques, que estás totalmente de acuerdo con lo que es la política exterior del gobierno de Javier Milei, esta alianza estratégica con Estados Unidos, con Israel. En ese sentido no tenés nada que reprochar, al contrario. ¿Cómo se lo explicarías a los embajadores de la Unión Europea, por ejemplo, ese tipo de alianza estratégica prácticamente, digamos, acrítica, o sea, una alianza absoluta, un encolumnamiento absoluto con el presidente Trump y con Bibi Netanyahu? Yo lo haría más amplio, no lo centralizaría tanto en Estados Unidos, porque de hecho, justamente el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo que tiene una importancia enorme desde el punto de vista económico, más en inversiones que en lo comercial. Claro, más en inversiones que en lo comercial. La Unión Europea es el principal inversor externo en la economía argentina, pero también tiene una importancia geopolítica. Es un acuerdo con países democráticos con los que compartimos una serie de valores. Sí. Y en ese sentido me parece que hay que explicarlo todo. Cuando uno mira un poco, yo escucho muchas críticas al gobierno, algunas acertadas, otras no, otras de mala voluntad. Yo digo básicamente esto: la Argentina estaba con Irán y los tirabombas, está con Israel. Argentina estaba con Putin diciéndole que iba a ser la puerta abierta en América Latina a pocos días de la invasión de Ucrania. Estamos con Ucrania. Me acaban de condecorar del Parlamento ucraniano, lo digo porque me honra haber recibido la mayor condecoración que puede dar el Parlamento ucraniano por mi trabajo en estos temas. Argentina estaba con las tiranías y con los países autocráticos del mundo, estaba del lado de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Hoy estamos con la oposición
a todas esas. Me parece que este cambio ha sido enorme, un enorme paso adelante para el país, y me parece que no es muy difícil de explicar eso ante la Unión Europea ni ante nadie que comparta estos valores, ¿no? Estaba pensando respecto de la política argentina. Seguís dentro del PRO, como le dijiste al presidente, apoyaste a Fernando de Andrés. ¿Crees que marchan a una alianza estratégica más sólida hacia el 2027? ¿Crees que todavía esto va a generar un debate profundo en el PRO que puede generar algún tipo de desprendimiento? No lo vea, por ejemplo, a María Eugenia Vidal o a veces a Mauricio Macri del todo convencido de mantener esa estructura. De hecho, Macri ha dicho hace poco que en 2027 van a tener un candidato propio. ¿Cómo lo ves y qué te parece que sería lo mejor que ocurra para la Argentina? Bueno, a mí me parece que hablar de candidaturas de 2027 es por lo menos prematuro. Nosotros en el PRO empezamos el año, fuimos separados en la local y juntos en la nacional, de manera que me parece que la política argentina es tan cambiante que a veces es difícil hacer esas predicciones. Me parece bien, sí, que el presidente del partido reafirme eso, porque creo que lo hace para reafirmar la autonomía del PRO, y me parece que es razonable por parte de Mauricio Macri decir eso. Ahora, es una vieja historia, porque parece que empezó todo con Milei, ¿no? Y la verdad es que la polémica dentro del PRO, y aún más dentro de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, entre los halcones y las palomas, bueno, viene desde el inicio. Y en ese sentido me parece que está muy claro que yo siempre he dicho y sigo diciendo, lo acabo de tuitear hoy, yo creo que el gobierno de Macri fue un muy buen gobierno, sobre todo si consideramos que era otro país, era otra experiencia. Yo creo que todo lo que está sucediendo ahora no hubiera sido posible sin ese primer gobierno. También es cierto que creo que el gobierno de Milei ha leído con gran detenimiento los errores y las indeterminaciones, por llamarlos así, de aquel gobierno, y ha decidido en todos esos puntos, qué sé yo, política social y movimientos piqueteros, seguridad, velocidad del cambio económico. Bueno, han decidido no cometer el mismo error, y así son los procesos históricos. Uno aprende de los errores anteriores. Así que los veo siempre como complementarios. Y por supuesto creo que la mayor parte de quienes éramos halcones y pedíamos cambios más decididos y no estábamos de acuerdo ni con Stalin ni con Abeluto, tenemos una visión más favorable del gobierno de Milei que los demás. Pero supongo que no hay nada decisivo como para que eso quiebre un partido. Espero que no suceda. Estaba pensando que, bueno, es correcta la lectura que haces. ¿Y qué lectura haces de las elecciones? Digamos, hay como dos corrientes, una que dice que lo que realmente la gente votó fue acertada la táctica de, como le llama el presidente, el riesgo Cuca, asustar que volvía el kirchnerismo, volvía el chavismo, y eso hizo que mucha gente que tenía sus dudas lo votara. Y otros, los más mileístas, dicen que no, que en realidad es un voto a futuro, porque están de acuerdo con la ley base, están de acuerdo con bajar la inflación, bueno, algo de lo que vos estuviste enumerando respecto del tema seguridad, de terminar con los piquetes, o hay una mezcla de ambas cosas, digamos. Es difícil, porque entramos en el juicio de las intenciones. ¿Por qué votó la gente así? Es muy difícil de decirlo. Me parece que una parte importante de la campaña la hizo no el presidente hablando de riesgo Cuca, sino el peronismo levantando el riesgo Cuca. Es decir, la economía venía bien, venía creciendo al 5 o 6% anual, cuando empezó una tarea sistemática de la coalición del déficit, del Congreso, de dedicar todo. Sobre todo en el Parlamento, sobre todo en avance en el Parlamento, ¿no? En el diputados y en el Senado también. Lo único que se discutía y se votaba eran ataques al corazón del programa económico del gobierno, que era de ninguna manera déficit fiscal. Y quienes habían provocado una situación dramática en los hospitales públicos, en el Garrahan y en todos los hospitales públicos, y con los jubilados y con los chicos con problemas de discapacidad, los que habían empeorado en todos los sentidos, de repente eran los sensibles sociales que salían a correrte por izquierda. Entonces, eso provocó un shock muy fuerte. Paró en gran parte de la economía por los riesgos de la inversión, y provocó y tuvo mucho que ver con la derrota cuando el peronismo ganó la elección provincial, se cebó,
y se empezó a hablar de asamblea legislativa y ya se discutía si iba a ser el presidente Schiaretti o si iban a esperar para que entrara Kicillof, sí, toda una serie de disparates. Me parece que esa parte de asustar a la gente la hizo el peronismo y lo hizo muy bien porque la verdad es que cuando uno lo ve, asustan. Y la última, con esto te agradezco mucho tu participación, Fernando. El fracaso de lo que fue Provincias Unidas, digo, ¿en dónde radicó? ¿Qué leyó mal? Porque hay algo insólito, gobernadores de una gestión, no te digo extraordinaria, pero bastante digna, como Puyar o como Yarlora o Schiaretti, 3 veces gobernador, terceros salieron, o sea, fue una lectura política absolutamente equivocada. ¿En dónde fallaron? Y fallaron en que se la creyeron, ¿no? Ellos, los gobernadores, han tenido un respaldo, en muchos casos justificado, porque por sus gestiones o por sus figuras a nivel provincial, y la gente ha votado por ellos a nivel provincial. Pero a nivel nacional la cosa está muy clara. Cada elección, es decir, no se puede actuar. Yo he visto eso, he visto las candidaturas como las de Talerico y López Murphy. Parece que estuvieran en Finlandia. Esto no es Finlandia, esto es la Argentina. No hay lugar para terceras fuerzas. Hay claramente 2 modelos que están en oposición y uno se pone de un lado o se pone del otro. Y eso no es la política, ni que los políticos armamos la grieta, como creía Larreta, y que por lo tanto un acuerdo de los políticos va a cerrar la grieta. Eso es porque hay 2 modelos muy definidos que son opuestos, incompatibles, y va a terminar triunfando uno o el otro. Y quienes quieran ponerse en el medio, en la ancha avenida del medio, van a descubrir que es como el carril del Metrobús en la 25 de mayo, chiquitito y circulan muy pocos. Fernando Iglesias, muchísimas gracias, que tenga mucho éxito ahí con su designación. Gracias por la invitación, siempre un gusto, Alfredo. Muchas gracias, sí, por supuesto, no se vaya, está Pilar Rahola lista, vamos a hablar de todos los temas que a usted le interesa saber y por supuesto que nos cuente en detalle. Hay 2 que más me interesan. Primero, el tema de las amenazas, que grave, no hay que dejarlas pasar y denunciarlas de todas las maneras posibles, cuidar, proteger a Pilar Rahola. Y la segunda, lo que tiene que ver con esta elección tremenda en Nueva York de un personaje que cuesta comprender qué es lo que pasó. Me he leído todo lo que se escribió sobre el tema para tratar de explicarlo, pero una de las cosas más precisas fue la de Pilar. Enseguidita, ya venimos con ella. Ahora sí. Bueno, la satisfacción tremenda de tener aquí a Pilar Rahola, la respeto desde todo punto de vista, de su capacidad intelectual, de su excelencia profesional, de su coraje, su valentía, de los valores que defiende. Así que gracias por haber venido, Pilar. Bueno, voy a venir cada día para que me lo digas un poquito, me sube la moral. Eso mis amigos dicen, eso es masajeo de ego, masajeo de ego. Gracias, pero gracias. No, Bueno, es realmente lo que pienso, Pilar, así que no, lo hablamos por teléfono. Cuando vi que te habían amenazado, dije, tengo que difundir esto de alguna manera, y justo venías a la Argentina, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Mira, para los que no saben o no han visto lo que pasó, tenemos la captura de ese tuit. Lo podemos ver y ahí te pido el comentario. Ahí está, bueno, hemos tachado la grosería, barata, sarnosa, reutilizada. de los sionistas. De los sionistas, con mayúsculas sionistas. Está en búsqueda de la captura hija de la gran... Perdón, genocida. Genocida y será degollada, Dios mío. Esto
En Argentina, cuando hacen este tipo de cosas, Patricia Bullrich se pone las pilas. Ay, ya quisiera yo una Patricia Bullrich. Claro, y en general encuentran. Así que vos decís que en Barcelona y en España en general sí se han interesado, pero todavía no hay respuesta. A ver, el problema, yo te cuento, el problema es que yo ya llevo 5 denuncias penales, lo cual es bastante durillo y las denuncias penales son de este nivel, de esta naturaleza, porque todo lo que tiene que ver con el insulto, la degradación, el desprecio, eso ya ni lo cuento, porque ya no me meto, pero yo recibo centenares, siempre en el mismo tono. Lo que ocurre es que no llegan al punto de amenaza. Pero en este tema yo tengo un largo recorrido. Hace muchos años tuve que llevar policía por amenazas explícitas. Además venían de grupos islamistas. Sabes que hace mucho tiempo que lucho contra todo el tema del yihadismo. Y en estas últimas etapas, pues mira, me han pintado en mi casa, me han hecho pintadas en mi casa, me tiraron pintura roja en un acto en la universidad. Me acuerdo, tremendo. Un nivel de cobardía. Sí, ya el trámite judicial ya ha avanzado, todo es lento, pero ya hice las declaraciones, ellos también, ahora ya estamos pendientes de juicio. El fiscal general de delitos de odio se interesó personalmente, en este sentido, con mucha complicidad. Y después una cantidad de tweets de esta naturaleza, del estilo, el otro día uno que decía, solo deseo tener un Kalashnikov para ir a matarte, este tipo de cosas. Quizá este es el que has puesto ahora, es el que me llamó más la atención, y que este sí que inmediatamente también puse la denuncia penal, y la verdad es que también en este caso parece que el tema de delito de odio les preocupa y van por aquí. Veremos cómo irá. No es Patricia Bullrich diciendo rápido, claro. Esto es como más lento, es más frívolo, se lo toman menos en serio. Pero fíjate que cuando alguien que llega al nivel de odio, de insultarte de esa manera, mal, pero cuando llega a decir serás degollada, sabiendo que esa es una expresión típica del islamismo radical, claro. y que además todos hemos visto esas imágenes que tan no terribles. Se quedan solo en palabras, claro. Exacto. Entonces ya ahí entiendes que este tipo, más allá de su locura o de su maldad, tiene un tipo de narrativa cercana al tema islámico. Claro. Y por tanto hay que descubrir ahí qué está pasando, si estamos ante un tema más preocupante o menos, ¿no? Vamos a ver si vamos a descubrir quién es, porque la policía se puso inmediatamente, pero no siempre se consiguen... No es tan fácil, pero se puede, con una buena investigación. Yo recuerdo una vez que también tuve una amenaza esta fue muy impresionante. Era un tipo que se fue a un campo de tiro, el campo de tiro estaba a mi cara y se dedicaba a disparar a mi cara, y eso lo colgó en Twitter. Eso inmediatamente la policía hizo el seguimiento. Y era una IP de México. Una IP de México. O sea, utilizaban una IP de México, con lo cual no hubo manera de detener a nadie, ¿no? Claro. Sí que Twitter ahí cerró inmediatamente. De todas formas, en este tuit que dicen que seré degollada, le pedí a Twitter que bloqueara la cuenta y me han dicho que era libertad de expresión. No. Sí. Así que amenazar con degollar a una persona es libertad de expresión. De momento han dicho que entendían que era ofensivo. Digo, ofensivo. Ofensivo es que te insulten, es la primera parte. Claro. Lo otro no es ofensivo. Lo otro no es ofensivo. Pero tremendo, ahí está. Tremendo. Pero bueno, Alfredo, sabes de qué va este tema, y especialmente en España, donde hay ahora un discurso muy duro que ha fomentado muchísimo Pedro Sánchez y el Partido Socialista y Podemos, por supuesto, en el cual el tema de Israel se ha convertido casi en el enemigo público número uno, ¿no? Yo tengo, más allá de las amenazas, tengo gentes que piden que no pueda trabajar, que no pueda salir a la calle, en fin. También tengo que decirte, hay que decir la segunda parte, que estos hacen mucho ruido y por tanto impresionan. Pero yo voy por la calle y llevo la cara puesta. Es una persona muy conocida en Barcelona, no. Claro. Me paso la vida con gente parándome diciendo estoy contigo. Bueno, estoy contigo. Es un buen dato. Siempre es con la boca más pequeña. Sí. Porque la gente no quiere problemas, saben que este es un tema complicado, pero gente que me dice, mira, nada, el día antes de venir para Buenos Aires, que iba por la calle, venía de una cena, y una pareja que estaban tomando algo, me paran, me dicen, gracias por explicar como nadie el tema de Israel. Mira. Porque no hay manera en este país de poder leer algo decente, ¿no? Estas cosas me pasan. Qué emocionante, ¿no? Sí. Tal vez a alguno le parezca que es un tema chiquito, pero no, es
bueno, un reconocimiento de que todo el esfuerzo esto que lo hace, el agradeces, sacrificio, toda la Alfredo. valentía. Sobre todo lo agradeces cuando estás allí, Claro. donde la población judía no existe. No, claro, no hay donde casi. el clima es un clima muy anti y todo. Desde el gobierno, además fomentado el gobierno en Barcelona. El gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno autonómico, el gobierno del Estado han utilizado el tema, han utilizado la tragedia de una guerra para un uso espurio y partidista ideológico. Ha sido absolutamente terrible. Pero bueno, que no se quede la gente con la idea de que, primero, de que tenemos miedo, porque desde luego yo no soy una persona heroica ni valiente, es una persona normal, por supuesto. Pero sí que personalmente tengo muy claro que activar el miedo es darles el poder a ellos. Claro, darles la razón, darles la razón, tanto, es lo que buscan. Y por otro lado, cuando uno está convencido que está en el lugar correcto de la historia, oye, no puedes moverte de ahí, porque 4 desgraciados con pasamontañas te estén amenazando, ¿no? Lo que buscas es que te protejan un poco, si es posible, claro. Es cierto, como corresponde a un país democrático. Pilar, me pareció extraordinario lo que escribiste sobre Mamdani, el flamante electo alcalde de Nueva York. Tiene una cantidad de aristas que resultan difíciles de comprender. Mucha gente por ahí todavía no lo sabe, no lo ha seguido el tema, pero es un hombre que nació en África, que tiene una confesión musulmana y que se proclama socialista, comunista, y tiene una mirada de mucha empatía con el yihadismo. De hecho, casi que no lo ha condenado. Ahora, creo que ayer fue a una mezquita en Puerto Rico y el imán dijo que lo que había pasado el 7 de octubre era un hecho positivo, Sí. Bueno, ¿cómo explicás este fenómeno? Y sobre todo, yo creo que debe ser la ciudad más capitalista y más con mayor cantidad de judíos del mundo, sacando Israel, Nueva York. Bueno, Miami debe haber más. Miami que también. Nueva York. En realidad no son tantos. Lo que ocurre es que los judíos, la gente siempre cree que son más. De hecho, cuando yo explico a veces en alguna conferencia que en el mundo hay 8.000 millones de personas y los judíos solo son 15 millones. 15 milloncitos, vaya, Buenos Aires un poquito más. Un poquito más. La gente no se lo cree. Yo recuerdo uno en Uruguay que me decía, pero son como 1.000 millones. No son 1.000 millones, son 500. Son 15 milloncitos de nada, ¿no? 15 millones, de los cuales por lo menos 8 viven en Israel. 8 viven en Israel. En el resto del mundo hay 8 millones y durante el nazismo mataron a 6 millones, un tercio de su pueblo. Lo cual mataron a cantidad de miles de personas que habrían nacido. Claro, exactamente. Esa es el segundo asesinato del Holocausto, son los que no pudieron nacer, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que Mamdani es un fenómeno que yo creo que empieza a ser un fenómeno importante en Europa, pero que sorprendentemente ha estallado en Nueva York. No es casual tampoco, pero ha estallado en Nueva York. Estalló previamente en los campos universitarios americanos. Claro, por supuesto. Y después, si hablamos del personaje, te cuento. Él es nacido en Uganda, es ciertamente musulmán, pero es un musulmán ugandés o americano ahora, de la ala rica. Es decir, hablamos de alguien de mucho nivel social, económico. Es profesor universitario. Ha ido a una universidad de las de élite, de las más caras que hay, en Maine creo que está, Mondoy me parece que se llama. Yo la conozco porque mi hija, que quería estudiar en Estados Unidos, fue una de las que estuvimos mirando, por tanto hablamos de alguien y cuyo padre ya tiene el padre seguidor de Edward Said, el teórico islamista, un teórico que siempre camuflado, de aquellos que parecían amigos. Vendía la paz, como que vendía. Iba vendiendo un discurso claramente de defensa de los valores islámicos frente a Occidente. Que esta es la guerra, este es el tema. Exactamente. El padre, profesor de Columbia, defensor, por ejemplo, de la racionalidad teórica de los atentados, es decir, de la idea de que hay una racionalidad en poder atentar cuando hay una lucha determinada, con lo cual por ahí justificas los atentados. La mamá, directora de cine, ha sido una de las instigadoras de las campañas de boicot a Gal Gadot. Hablamos de esta familia. La mujer de Mamdani, que te cuento, ha sido más de una vez, se ha denunciado públicamente que en su Instagram ha comparado a Israel con el nazismo. En su campaña electoral se dedicaron miembros de su campaña a arrancar los pósters de los secuestrados. Por tanto, el tema está claro que Mamdani
No es un ortodoxo, no es un islamista radical en el sentido de tapar, de llevar la mujer tapada y no sé qué más, es decir, aplicar la Sharia. No, es un tipo moderno de Nueva York, avanzado, etcétera, etcétera, pero que tiene una mirada islámica del mundo. Y eso entra en confrontación con la mirada de los valores occidentales. Sin duda. Por tanto, esto está ahí, claro. A partir de aquí, es socialista. Socialista de la vieja escuela, no de la moderna, de la vieja escuela. Es un populismo de estilo Petro. Sus propuestas han ido por ese camino. Las propuestas van a arruinar Nueva York. Es una locura, es inimaginable que todo lo que él va diciendo. Se ha puesto en la oleada del populismo, tocando los temas de fondo, los temas que son reales. Nueva York es una ciudad muy cara, difícil para la gente, etcétera. ¿Qué se esperan? Es Nueva York. Es que claro, por otro lado, pero... Entonces el tipo ha sumado todo ese fenómeno socialista que recuerda un poco en realidad las bases de los hermanos musulmanes, que ya tenían una componente. Fíjate, por ejemplo, las organizaciones yihadistas como Hamas y otras empiezan por el trabajo social, empiezan por un cierto concepto de justicia social, es decir, hay una base social. Ganar simpatías en el terreno. Y bueno, y a partir de aquí, a mí lo que me parece más impresionante, porque hablamos del fenómeno, era inimaginable hace un tiempo que alguien que fuera abiertamente contrario a la existencia de Israel y que además demonizara a Israel como demoniza a él, que además fuera socialista en el sentido más clásico y antiguo del término, y que además hablara abiertamente del Islam desde una perspectiva claramente religiosa, pudiera ganar la alcaldía de Nueva York. Sí. Pero es que esto está pasando porque se está revirtiendo. De alguna forma el fenómeno, el islamismo, conecta no solo con los musulmanes que puede haber en Estados Unidos, alguna parte de ellos, sino que conecta también con las bases del socialismo populista que siempre ha sido antioccidental. Que siempre ha sido antioccidental. Entonces él se suma, se cabalga en ese doble caballo, en el caballo del populismo, de el capitalismo es malo, hay que socializar. Hay que congelar los alquileres, hay que hacer supermercados que los maneje el Estado. Los valores occidentales son valores del capitalismo, por tanto hay que ponerlos en jaque. Nada que no haya hecho tradicionalmente el estalinismo, por ejemplo, pero pasado por el tamiz islámico que cambia la cosa, es un poco diferente. Pero esto que te esté pasando en Estados Unidos y en Europa, donde ya tenemos situaciones complicadas, hace pensar en esa concepción de la substitución. Y yo ahí sí que soy muy crítica con Eduard Said, porque fue el tipo que realmente planteó que hay unos valores que van en contradicción con los valores occidentales. Yo seré muy europea o seré muy occidental o lo que quieran, pero de momento el mundo no me ha demostrado que lo mejor que se inventó fue la democracia, fue la Carta de Derechos Humanos, fue la Revolución Francesa y la Ilustración, es decir, todo lo que tiene que ver la base de la civilización moderna. El Islam ha sido un desastre desde el punto de vista político. El estalinismo ha sido un desastre desde el punto de vista político, y físico y humano y a todos los niveles, como lo ha sido el nazismo. Es decir, al final, cada vez que nos movemos del estándar de la democracia liberal, tenemos problemas. Es para peor, claro. Y Mandami es un tipo que es claramente contrario a la democracia liberal. La utiliza, como la utilizan otros, como también la utiliza la extrema izquierda, Podemos, o la utiliza la extrema derecha. Es decir, al final la utiliza desde la mirada islámica. No olvidemos, además, que el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas lo ha nutrido económicamente y ha dado la base. No, y esa es la base de los hermanos musulmanes. Él mismo fundó una asociación cuando era estudiante de la universidad vinculada a los hermanos musulmanes. Es militante, es miembro del BDS, que plantea activamente el boicot a todo lo que significa Israel. Se ha negado, por ejemplo, a criticar el concepto de la globalización de la yihad. Se ha negado reiteradamente, le han preguntado, se ha escapado cuando le han preguntado si jamás tenía que desarmarse. No hemos conseguido una frase de Mandami diciendo habría que desarmarse para la paz. Para la paz, claro. Y, o sea, la organización que masacró a 2.000 personas en el terrible pogrom del 7 de octubre. Quiere decir que
y luego te pone esa cara de chico bien educadito y simpático y que además quiere la socialización de la sociedad para que el pueblo viva bien. No, oigan, usted está en contra de las bases profundas de la democracia liberal. Hay muchos en nuestros países, en el mío seguro, que dicen, no, esto es el éxito contra Trump. No han entendido nada. Claro. No han entendido nada. Primero, lo que hace Van Damme es polarizar aún más la sociedad y los streams ideológicos que hay en Estados Unidos, porque radicaliza también al otro sector. Claro. Es decir, Van Damme, que es la derivada más extrema del Partido Demócrata, hijo natural de Obama. Claro, sí, es más, ofreció como asesor Barack Obama. En realidad Obama es quien radicaliza. El fenómeno woke viene de Obama. Viene de Obama. Obama es quien radicaliza al Partido Demócrata, lo lleva a unas posiciones que lo alejan de la centralidad. Estados Unidos había tenido históricamente dos grandes movimientos, el republicano y el democrático, que se movían en los estándares centrales. Sí, y ambos apoyaban a Israel. Sin ninguna duda, precisamente por ese estándar democrático. Claro. Pero en cualquier caso, sin duda, Israel era un elemento que parecía que no estaba cuestionado. No estaba en discusión. Pero el espacio central podía haber puntos extremos a un lado u otro, pero Obama toma el Partido Demócrata y lo radicaliza a posiciones woke, donde haya la patita anti-israelí, ya está. Sí, ya sale. Ya está metida, sí. Y este es el fenómeno que después estalla en los campos universitarios. Es el fenómeno de este populismo mucho más a la izquierda, que le ha hecho mucho daño al Partido Demócrata, porque le ha dejado sin una parte del Partido Central. Claro. Y al mismo tiempo ha alimentado un discurso también más extremo por el lado republicano. Sin duda. Y ahí sale el fenómeno Trump también, ¿no? ¿Qué hace Van Damme? Van Damme no es como las dos gobernadoras que han salido del Partido Demócrata, que estas sí que son claramente contrarias a Trump, pero al mismo tiempo tienen una posición de Partido Demócrata. Democrático tradicional, claro. Tradicional. Van Damme no. Van Damme ayuda a radicalizar la polarización. Claro. De manera que en el fondo yo creo que, a pesar de que la primera mirada no lo parece, en la segunda mirada le hace daño al Partido Demócrata. Claro, por supuesto. Esa sería mi mirada. Lo achica y lo dogmatiza. Te agradezco infinitamente. Perdón, Fidel. que yo estaba tan cómoda que... pero es apasionante, es interesante y además lo hace con una actitud tan didáctica y comprensible que es maravilloso. Muchas gracias por haber venido. Mañana vamos a recibir un premio junto con Pilar de la Universidad de Ben Gurión, ahí en el Teatro Colón. Va a estar premiado también Marcos Aguinis, por supuesto, un verdadero talento, Daniel Haddad, un fiscal como Conterán. Pero además tenemos que agradecer, para cerrar este programa, que La Clave, este humilde programa que va los lunes por DNews, ha sido nominado, ahí lo estamos viendo, para los Martín Fierro de Latinos que se van a hacer en Miami, los Martín Fierro Latino 2025, nominado en actualidad e interés general. Así que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por estas distinciones. Lo espero el próximo lunes con otro programa de estas características, así, de debate político, económico, internacional. Muchísimas gracias y hasta el lunes.